De vuelta en Tolerancia Cero, Fernando Villegas tiene la palabra. Vamos un poco a la política. Cuando empezamos el programa, Fernando le preguntó alguna cosa relativa a los precandidatos de la Alianza, etcétera. En algún momento dijo que naturalmente quería que se continuara lo que se está haciendo y que tenía la idea, no recuerdo exactamente las palabras, que con la otra alternativa el país podría estancarse o incluso retroceder. Bueno, hoy día precisamente entiendo que el Partido Comunista, tras maratónica, como siempre describe la prensa estas cosas, sesión, decidieron apoyar a Michelle Bachelet. Ahora, cuando los comunistas aparecen siempre en el escenario, se supone que la gente de derecha se aterra, entonces la gente de izquierda se burla y ellos le dicen: ¿ustedes creen que los comunistas se comen a las guaguas? No, no se comen a las guaguas. Obviamente no se comen a las guaguas, pero pueden comerse otras cosas. Al parecer usted podría creer, y eso quiero saber por qué, que los comunistas, y en general la Concertación, con esta adición de un partido que tiene una visión de cambios bastante a fondo y que eventualmente podría participar en el gobierno, ¿por qué cree usted que ellos y el resto de la Concertación no van a ser capaces de hacer lo que hicieron antes, de más o menos mantener las cosas dentro de ciertos esquemas razonables, porque están funcionando, componer lo que se podía componer, otras cosas no las intentaron tampoco, fueron complacientes en muchas cosas, ellos mismos lo confiesan? ¿Por qué no podrían repetir ese plato? ¿Por qué no podrían simplemente administrar lo bueno que ha hecho su gobierno, eliminar algunas cosas que les parecen mal y más o menos seguir en la misma ruta que el país ha estado siguiendo hace 20 o 30 años, más o menos? ¿Por qué piensa usted que podría no ocurrir eso? ¿Por qué piensa usted que se podría estancar el país? ¿Por qué piensa incluso que podría retroceder el país? Bueno, dos cosas. En primer lugar, yo no quiero juzgar las intenciones del Partido Comunista, pero sí te puedo decir que donde el Partido Comunista ha gobernado en el mundo, Unión Soviética, Europa del Este, Corea del Norte, ¿qué ha significado? Atentados graves a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos y tremendas postergaciones en materia de desarrollo. Vea usted qué país con el modelo comunista se ha desarrollado en el mundo o ha respetado la democracia o la libertad en el mundo. Ninguno. Pero usted piensa, presidente, que ellos van a, por sí solos, que son una minoría dentro de la Concertación, van a lograr instaurar un modelo comunista como el de Corea? He dicho solamente que yo creo que el Partido Comunista no ha hecho nunca una contribución positiva al bienestar en ninguna parte del mundo. Naturalmente que esta nueva concertación no es la misma concertación de los tiempos del presidente Evo. Es una concertación que ha hecho un brusco giro a la izquierda. Y que se expresa, por ejemplo, en las propuestas que uno escucha. Asamblea Constituyente, que no está contemplado en nuestra Constitución. Nacionalización de todos los recursos naturales. Nacionalización de muchas industrias. Pretender que el Estado, en el fondo, invada todas las áreas de la actividad humana y que con eso lo que se va a lograr, es lo que yo creo y pienso, es un estancamiento o un retroceso. De hecho, yo creo que parte de esta desaceleración que estamos observando obedece a las propuestas que se están escuchando en el debate público hoy día. Perdone, presidente, yo no soy precisamente muy partidario del Partido Comunista, como está muy claro, pero no he escuchado ni leído en ninguna parte que ellos estén anunciando nacionalización de industria. Sí he oído la expresión, y sobre todo en el sector estudiantil, de nacionalizar las empresas cupríferas, que a ellos les parecen que se las llevan todas. Bueno, pero industrias en el sentido... No, por ejemplo, la industria minera, que es un recurso natural, o por ejemplo... ¿Usted piensa que está en el programa de la Concertación nacionalizar? Bueno, no conocemos el programa de la Concertación, porque hasta ahora hay muchos candidatos, en algunos de ellos sí está este programa, pero evidentemente que cuando uno escucha que se quiere nacionalizar los recursos naturales, imagínense lo que eso significa, y llevarlo todo eso al Estado, o por ejemplo, establecer que ciertas industrias no van a poder operar con participación del sector privado, como es lo que pretenden los que quieren sacar al sector privado del sector educacional. Yo creo que todo eso apunta en una dirección incorrecta. ¿Que eso se va a implementar? No lo sabemos, pero definitivamente la actual concertación, con lo que está proponiendo, es muy distinta de la concertación que conocimos en los tiempos del presidente. Perdón. Usted participó de dos elecciones presidenciales, el 2005 cuando fue derrotado por Michelle Bachelet y el 2009 cuando usted le ganó a la Concertación y obtuvo su mandato. Esta elección que usted ve ahora, ¿a cuál se parece más? ¿A la del 2005 o a la del 2009? Yo creo que no se parece a ninguna de las dos, porque el 2005 y el 2009 habían diferencias, pero no había una diferencia tan fundamental respecto de lo que podemos llamar el sistema político o el modelo de desarrollo. Hoy día hay algunos que pretenden que todo está mal,
que hay que hacer una nueva constitución partiendo de cero, que hay que cambiar radicalmente el modelo de desarrollo, pero no proponen con claridad cuál va a ser el modelo alternativo. Y lo cierto es que esos modelos alternativos ya los conocemos, incluso en algunos países de América Latina, y sabemos a dónde conducen. Conducen a debilitar la democracia, a debilitar las libertades, a debilitar el desarrollo económico. Ahora, desde el punto de vista político, esta elección se parece más a la del 2005 que a la del 2009. El 2005 usted tenía una carrera muy cuesta arriba, Joaquín Lavín estaba desgastado, habían dos candidatos y la expresidenta Michelle Bachelet era favorita y confirmó su favoritismo en las urnas. El 2009 básicamente era más fácil. Usted partió como muy competitivo y como favorito prácticamente desde el principio. De ese punto de opciones, de probabilidades electorales. Porque además uno de los dos va a enfrentar a Michelle Bachelet. Que usted pero el año 2005, la elección terminó siendo muy estrecha. De hecho, la diferencia Todas las últimas han sido bastante estrechas. Y yo estoy la seguro. segunda vuelta usted perdió por 7 puntos. Eso a mi juicio, si esto es 53, 47... No, estrecha en segunda vuelta. Pero 7 puntos en cualquier... No, creo que fueron menos de 7 puntos, pero... 6 puntos, póngale, pero que No me quiten. No me quiten. No es muy estrecho. Oiga, no sabe lo que cuesta... Sí, 6 puntos. Oiga, es Cristiano, mucho en una elección. no sabe lo que cuesta ganarse ese puntito, No, que usted son... le ganó a Eduardo Frei por 58-42. Que son 80.000 votos. Perdón, pero usted le ganó por eso. 52-48, Por eso. fueron 4 puntos y todo el mundo sabía que usted ganaba. Y la vez anterior fueron 6 puntos, que yo considero que es estrecho. Y yo creo que esta elección también va a ser estrecha. Yo estoy convencido de que esta elección no es un libro, ¿cierto?, cerrado, es un libro abierto. ¿Por No qué va a ser sabemos. estrecha? Porque, por 3 razones. Primero, porque han sido estrechas todas las elecciones desde el año 99. Segundo lugar, porque estoy convencido que la gente cada día más va a apreciar lo que significa un país que recupera su capacidad de crecer, de crear empleo, de mejorar los salarios. Y eso es algo que va a pesar también. Y en tercer lugar, porque noto la actual concertación tan desviada hacia la izquierda y tan alejada de lo que es el sentido común, que también creo que eso va a hacer a la gente reflexionar y votar pensando en su familia, en sus hijos, en su futuro. Y eso creo que va a estrechar las actuales evidencias que muestran las encuestas. Presidente, yo quiero retomar una parte que colocó Fernando, que era esta apreciación del comunismo, como usted dijo, como incapaz de generar nada positivo en los modelos que implica. Me tocó esta semana ser una de las personas que presentaba el informe anual de Amnistía Internacional. Y hice un ejercicio, y lo dije abiertamente ahí a las personas que estaban. ¿Qué pasaría si es que uno escogiera a los socios comerciales de acuerdo a los informes anuales de Amnistía Internacional? Entonces me salía este país que promovía la desaparición forzada de ciudadanos, que ejecutaba a miles de personas, estoy citando, ejecutaba a miles de personas al año, que conculcaba los derechos de libertad de expresión, que tenía detenciones arbitrarias. Y uno se podría preguntar, ¿ese nos gustaría como socio comercial? Es un país comunista, dicho sea de paso, y es China. Y sin embargo, nosotros hablamos cualquier cantidad sobre el comunismo y muchas veces probablemente con razón. Pero cuando toca un país comunista, que es el que principalmente nos compra y al que le compramos todas las cosas baratas para venderlas más caras, entonces resulta que parece que el comunismo no fuera algo trascendental en determinar una relación o criticar un modelo. No, es trascendental cuando uno tiene diferencias de fondo en la concepción de la democracia, de la sociedad, del desarrollo. Sin embargo, la política exterior chilena, y desde hace mucho tiempo, recordemos que Chile restableció relaciones diplomáticas con China hace más de 40 años. La política exterior chilena en ese sentido es en cierta forma pragmática, porque hace tratados de libre comercio con países que no necesariamente comparten los valores de la sociedad chilena, pero nunca renuncia a seguir defendiendo las libertades y los derechos humanos. Por ejemplo, cuando yo estuve en China, este fue un tema que tratamos con el primer ministro chino y de hecho acordamos que ese diálogo iba a continuar en nuestras oficinas de Naciones Unidas. Y por tanto, lo que hace Chile es tener relaciones con todos los países del mundo y busca relaciones comerciales con la mayor cantidad posible de países del mundo. Acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Vietnam, por ejemplo.
pero simultáneamente no renuncia a levantar su voz en los foros internacionales y en todos los organismos competentes en defensa Pero, de está bien, la libertad de los derechos totalmente de humanos. acuerdo, y eso ha sido para todos los gobiernos, pero no cabe la menor duda, y usted convendrá conmigo, no cabe la menor duda de que cuando se trata de países comunistas que comercian con Chile y nos conviene, nos compran todo el cobre que podamos sacar, son como menos comunistas que los otros países No, comunistas. porque mire, yo entiendo su punto, pero no es solamente China. Chile, su estrategia de apertura hacia el mundo de Chile ha sido una estrategia muy abierta. Ha sido básicamente tratar de establecer tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación con todos los países del mundo que quieran hacerlo y que estén disponibles para hacerlo. Y por tanto, tenemos relaciones, como yo le decía hace un momento atrás, no solamente con China, también tenemos relaciones con otros países comunistas, como es el caso de Vietnam, por darle un ejemplo. No tenemos con Corea del Norte porque ese es un país que no cree ni participa del libre comercio. Y por lo tanto, efectivamente, la política comercial va por un carril, pero eso no significa que Chile no mantenga sistemáticamente su posición coherente y consecuente en materia de defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en todos los foros del mundo. Y eso es algo que yo creo que es una buena tradición de nuestra política exterior. Presidente, usted hablaba también recién de los países comunistas, ¿no es cierto? Y uno se le viene a la cabeza el término de la dictadura del proletariado. Pero cuando uno viene a Chile y ve el modelo nuestro en los últimos años, podríamos perfectamente hablar, ya a la luz de los abusos planteados por autoridades de su propio gobierno, aquí estuvo Juan José Ossa, por ejemplo, se podría hablar de la dictadura del mercado a veces. Que el mercado puede ser muy eficiente, o sea, así como la dictadura del proletariado puede ser muy eficiente para darle a todos lo mismo, aunque sea muy poco. La dictadura del mercado puede ser muy eficiente para generar riqueza, pero muy mala para promover justicia. Hay socios de su propia coalición que han salido a defender, incluso a costa de criticarlo mucho a usted, y voy a nombrar nombre y apellido a Jovino Novoa, por ejemplo, y muchos otros que no se han atrevido a dar la cara, Jovino Novoa por lo menos da la cara, con libros inclusive, de que están muy nerviosos que hay algunos sectores de la derecha en que son poco derechas, que defienden poco esos principios. ¿Usted cómo se siente frente a esas críticas de una derecha que me imagino que usted ha tratado de impulsar más hacia la justicia social, hacia mercado, sí, pero más regulación, porque aquí ha habido unos abusos que no nos vamos a poner a detallar ahora. En todas las industrias que busquemos ha habido acusaciones fundadas de abusos del mercado. Entonces me gustaría saber cuál es su reflexión sobre esta dicotomía entre dictadura y proletariado, que a algunos les gusta graficar de manera muy ampulosa y como metiendo cuco, pero hay otros que dicen con toda justicia, bueno, si nos sacan la dictadura del proletariado, entonces la dictadura del mercado, ¿dónde queda? Bueno, este país no transita hacia un punto intermedio, que no haya dictaduras de ningún tipo, sino que haya justicias sociales, políticas y de mercado. Bueno, Matías, todas las dictaduras son malas. La del proletariado y la del mercado, porque al fin y al cabo no atienden en su integridad lo que es el espíritu y lo que son las necesidades de los seres humanos. Por eso nuestro gobierno no quiere quedarse con ninguna de las dos dictaduras. Yo sé que algunos piensan que los principios de la centro-derecha son orden, ley, crecimiento. Yo creo que es una visión estrecha de lo que son los principios de la centro-derecha. Al menos los principios por los cuales yo he luchado toda mi vida y por la cual quise ser presidente. Y lo que estamos haciendo desde la presidencia no es solamente esos valores que son importantes. También es muy importante la justicia social, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto. Y le quiero decir en esto dos cosas. En materia de igualdad, porque hoy día la Concertación plantea la igualdad como un tema central. Hay dos formas en Chile que se mide la desigualdad. Uno es la encuesta CACEN y la otra la encuesta de la Universidad de Chile. No hay más. Las dos muestran, y aquí tengo el informe, las dos muestran que en este gobierno se han logrado los menores niveles de desigualdad desde la década de los 70. Y aquí está la información con su fuente, que la puedo compartir con ustedes. Y por otra parte, yo también pienso que cuando uno defiende la economía social de mercado y defiende la innovación, el emprendimiento, la creatividad, la iniciativa privada, porque yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de los países, y al mismo tiempo defiende la libre competencia, que no haya monopolios, defiende los derechos de los consumidores, defiende los derechos de los trabajadores. No hay ninguna inconsistencia, no hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Para que la economía social de mercado tenga legitimidad, que es muy importante, y eficacia, que es muy importante, tiene que haber innovación, emprendimiento, iniciativa privada, pero también tiene que haber mercados competitivos, defensa de los derechos de los consumidores, defensa de los derechos de los trabajadores. Y por tanto, cuando este gobierno
que yo creo que se ha comprometido, y la gente lo ha podido notar, con la defensa de los derechos de los consumidores, creando el CERNAC financiero, haciéndose parte en la demanda contra, por ejemplo, el Banco del Estado, y también haciendo una serie de medidas para evitar, por ejemplo, que los contratos sean modificados en forma unilateral por voluntad de los bancos, sino que requieran el consentimiento expreso de los consumidores. Todo eso apunta en una dirección, que es entender que los valores de la centro-derecha son no solamente que haya crecimiento y prosperidad, también que haya justicia social e igualdad de oportunidades. Así como usted plantea que la concertación tiene un lastre en algunos que propenden a dictaduras del proletariado, estoy poniéndolo no en palabras suyas, pero un poco para ejemplificar. ¿Usted estima que en su sector también tienen esos lastres de algunos que siguen siendo nostálgicos de esta dictadura del mercado? Sin duda que hay algunas sombras en la concertación y también en la alianza. Lo importante es tener conciencia de esas sombras y luchar contra ellas. ¿Qué pesa más en la alianza hoy día? ¿Los religiosos, los ortodoxos del mercado o las personas que entienden que hay que efectivamente poner muchas más regulaciones para que opere la economía social del mercado? Bueno, por supuesto que en esto la visión del presidente es la que prima. Y no es casualidad que... Pero no es casualidad, estamos hablando de día. En su gobierno, no, pero a usted le gusta hablar de futuro también. Sí, no, el futuro... Bueno, yo tengo mucha confianza que, por ejemplo, Andrea Alamán y Pablo Longueira comparten absolutamente. De hecho, los dos participaron activamente en la estrategia para hacer de la sociedad chilena una sociedad más justa, con mayor igualdad de oportunidades, por eso el ingreso ético familiar, por eso el CERNAC financiero, por eso nuestro compromiso en la defensa de los consumidores, claro, firme y permanente. Le doy un ejemplo, en el caso del Banco del Estado. Eso se gestó durante los gobiernos de la concertación. Fue nuestro gobierno el que destapó el caso de la Polar, en que las denuncias venían de mucho antes. Fue este gobierno el que se hizo parte en la demanda del Banco del Estado, que se había producido ese abuso mucho antes. Y por tanto yo creo que hemos dado pruebas suficientes de que la visión nuestra como gobierno de la Alianza no es una visión que crea que el mercado es una diosa a la cual hay que adorar. ¿Cree en el mercado? Sí, pero también cree que el mercado requiere como contraparte un buen Estado, que corrija las distorsiones, que combata los abusos, que logre mayor igualdad de oportunidades. Pues le termino diciendo lo siguiente. Yo estoy convencido que una economía social de mercado, cuando falta Estado, es angustiante para la gente que lo necesita. Por ejemplo, los consumidores que son abusados. Pero cuando sobra Estado, es asfixiante para la gente que tiene que trabajar y producir. Y eso es el exceso de burocracia. Hay que encontrar ese justo equilibrio. Permítame un comentario para aclarar la discusión, ambos. para ir dándole orden a la discusión. A mí no me parece que, en primer lugar, haya una oposición entre innovación, creatividad y emprendimiento y equidad. Creo que precisamente si uno examina cada uno de los problemas que ha tenido Chile, los abusos tienen que ver con que no funciona el mercado. Tenemos una economía donde una gran parte de los empresarios ni son innovadores, ni son emprendedores, ni tienen ninguna creatividad, son, por así decirlo, rentistas de una situación, son a veces concesionarios de una situación, a veces incluso gestionan un estanco legal, como hay tantos negocios legales como los seguros automotrices y otros, o entran en arreglos, como pasó con el caso de las farmacias. Todos esos son mecanismos que no tienen nada que ver con el mercado. Se podría incluso argumentar, presidente Matías, que si hubiera realmente mercado, es decir, un montón de gente innovando y creando nuevos cargos, nuevos puestos de trabajo, y por lo tanto, no por bondad, sino que por necesidad, contratando más gente y igualando los ingresos, si hubiera realmente estas cosas, no tendríamos estos problemas. Lo que le pasa a este país es que no tiene realmente y nunca ha tenido una sociedad de mercado propiamente tal. Tenemos desde la independencia en adelante sociedades donde prácticamente cada actividad está en manos de uno o dos grupos, que tienen contactos con la política, que arreglan las leyes a su gusto, ahora quieren lobby también para influir. Tenemos arreglos a todo nivel, desde multitiendas, cadenas farmacéuticas, etcétera. No tenemos mercado. ¿Puedo contraargumentar eso? Yo estoy de acuerdo con usted en que en Chile nos falta todavía mucho avanzar para que los mercados sean realmente competitivos, abiertos, transparentes, y en consecuencia el esfuerzo de los empresarios sea para mejorar la calidad de los productos o bajar los precios, lo cual favorece a los consumidores. Eso es verdad. Pero yo tengo una visión distinta de la capacidad de innovación y emprendimiento de nuestro país. No es casualidad que Chile sea hoy día el país de mayor crecimiento entre todos los países de la OECD. No es casualidad que Chile haya logrado crear 800.000 nuevos empleos y más del 70% de ellos con contrato escrito, indefinido, con cotización provisional, de salud, con seguro de desempleo.
No es casualidad que hayamos creado 170.000 nuevos emprendedores en los últimos 3 años. Yo creo que el problema en Chile no son los empresarios, salvo aquellos que no cumplen con la ley y abusan, sino que tal vez lo que requerimos es crear más oportunidades para que haya más empresarios en nuestro país. Y eso es lo que buscamos hacer, por ejemplo, con facilitar la creación de empresas que antes era un verdadero parto de los montes y hoy día se puede hacer en un día y con 0 costo. Además, los empresarios chilenos no solamente están invirtiendo en Chile. Vengo llegando de Colombia, donde Chile fue el primer inversionista extranjero durante el año pasado. Entonces yo creo que pueden ser mejores, por supuesto que sí. Pero creer que son una tropa de zánganos que viven de compartimentos estancos, no comparten. Yo no hablo de una tropa de zánganos y por supuesto que hay emprendedores, gente que empieza y hace cosas. Lo que yo estoy tratando de manifestar es lo que uno escucha, por ejemplo, de mucha gente joven que cree en el emprendimiento, profesionales de primer nivel que salen de las escuelas, por ejemplo, de ingeniería, y que desarrollan proyectos y que encuentran enormes dificultades en que les presten oído, porque los empresarios sencillamente prefieren reclinarse en la situación que ya ganaron, prefieren por último importar lo que necesitan de otro lado, de China, por ejemplo. Pero una cosa, lo que le quiero decir es de que... en la década pasada, la primera década de este siglo, del 2000 al 2009, en Chile se perdieron 100.000 emprendedores. En los últimos 3 años hemos logrado, no lo hemos creado nosotros, pero hemos al menos fomentado y ayudado para que puedan surgir 170.000 nuevos emprendedores. Eso es una tasa de creación de nuevos emprendedores y de emprendimiento que es algo muy destacable. Además, Chile en los rankings internacionales de innovación, de emprendimiento, de competitividad, está en el primer lugar de América Latina. Y eso es en parte mérito de las personas que tienen la decisión, la voluntad y el coraje, porque no es fácil emprender, de emprender. Y afortunadamente en Chile son cada día más y yo siento que cada día mejores. Presidente, y la concentración que tú un poco... eso es un problema grave. ¿Eso le preocupa a usted? Porque por supuesto que sí. O sea, uno pesca el diario y ve 3, 4, 5 familias y son dueñas de todo. De todo. Sí. Y los mismos desde bancos, clínicas y SAPRES, por supuesto que preocupa la concentración, pero a mí me preocupa la concentración principalmente cuando ella es fruto de conductas monopólicas, porque ahí esa concentración no es fruto del mérito, sino que es fruto de un abuso de una situación. ¿Y aquí es fruto de qué esta tremenda concentración que hay? ¿Es fruto de qué? Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que los países pequeños como Chile, y esto lo hemos estudiado mucho, tienden a ser mucho más concentrados que los grandes países como Estados Unidos, porque para poder competir en los mercados internacionales se requieren empresas con espaldas. Y cuando hay un país pequeño no puede tener muchas empresas con espaldas. Pero igual tenemos que competir contra eso. ¿Cómo? Por ejemplo, hemos fortalecido enormemente la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuándo antes había visto usted a la Fiscalía Nacional Económica interviniendo con tanta fuerza y decisión en el mercado de los remedios, en el mercado de las farmacias, en el mercado de los pollos, combatiendo cuando hay conductas monopólicas? Porque las conductas monopólicas atentan contra el bien común y perjudican a los consumidores. Yo supongo que en el caso del ejemplo de la farmacia se está refiriendo al fiscal nacional económico anterior, el que intervino en la farmacia. Enrique Vergara. Enrique Vergara. Lo inició Enrique Vergara, claro, y estuvo muy bien hecho. Y lo ha continuado el actual fiscal con mucha fuerza y con mucho apoyo y respaldo. Lo que el gobierno quiere es que los mercados en Chile funcionen en forma competitiva. Porque cuando el mercado es competitivo, entonces coincide el interés del empresario con el interés del consumidor. ¿Por qué? Porque todo su talento, innovación y emprendimiento tiene que apuntar o a mejorar la calidad del producto o a bajar el precio. Pero cuando los mercados son monopólicos, muchas veces la utilidad del empresario no es fruto de algo que beneficia al consumidor, sino que todo lo contrario, es fruto de un abuso al consumidor. Pero si hay un tema, si hay un tema que usted maneja es el tema empresarial. Usted fue un empresario exitoso y conoce ese mundo como nadie. ¿Qué falta? ¿A usted qué le hubiera gustado hacer o qué le va a faltar a su gobierno para darle más competitividad a la empresa? Falta mucho. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En primer lugar, facilitar la creación de nuevos emprendedores que puedan desafiar a los antiguos empresarios y por tanto generar más competencia. ¿Por qué medida concreta usted cree que falta, que a usted le gustaría? Le cuento lo que estamos haciendo y lo que falta. Nos falta ahora, por ejemplo, perfeccionar algunos mercados. Por ejemplo, tenemos una reforma para perfeccionar el mercado de notarios, porque estamos obligados a concurrir a los notarios para hacer muchos trámites, y sin embargo ese mercado no es un mercado abierto y competitivo. Nos falta firmar más tratados de libre comercio, porque cuando Chile firma tratados de libre comercio,
entonces los empresarios chilenos ya tienen que competir no solamente entre ellos, también tienen que competir con los que proveen los bienes desde el extranjero. Y eso hace más competitivo la sociedad chilena y mejora la calidad de vida de los consumidores. Pero mire, presidente, en el sentido de lo que estamos conversando, y para apoyar un poco el planteamiento que hizo Matías, ustedes sacaron el CERNAC financiero, y que es un instrumento que puede, por cierto, solidificarse mucho más, pero es tremendamente importante y usted lo ha citado muchas veces. El CERNAC financiero tenía una cláusula original que pusieron en el proyecto suyo que establecía un certificado de CERNAC financiero para todas las casas, de tal forma de que las empresas de retail, todas las empresas que lideraban con los instrumentos financieros, tarjetas básicamente, tuvieran una garantía certificada por el CERNAC financiero. ¿Quién se opuso a sacar eso? Mire, Eso fue los diputados y parlamentarios de su sector. no, si eso está en la ley. Sí, pero el hoy día sello, voluntario, hoy día voluntario. No es obligatorio como lo usted propuso. Usted No, pero propuso obligatorio. momento. La ley es obligatoria para todos. La ley del Certificado, CERNAC digo. establece el sello CERNAC. El sello ¿En qué CERNAC. consiste eso? Que una empresa, un banco, una casa comercial va al CERNAC y le muestra todos los Exacto. contratos de adhesión. Y si el CERNAC los revisa y cree que están todos de acuerdo a la ley y que no hay cláusulas abusivas, Sello. le entrega el sello CERNAC. Estupendo. Lo hemos estado haciendo. No hay ni uno. ¿Cuántas hay? No hay tantas como quisiéramos. Pero ¿cuáles hay? ¿Cuántas hay? El otro día dijo el propio Juan José Osa, dijo que no había ninguno con sello No, pero un financiero. momento, Fernando. Yo le aseguro a usted que hay muchos con sellos CERNAC, pero que todavía faltan muchos también. Por ejemplo, no hemos logrado incorporar a la industria bancaria al sello CERNAC. No hemos logrado incorporar a los supermercados en general al sello CERNAC, a pesar que creo que sí se incorporó uno hace un tiempo atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un sello CERNAC, la persona no tiene para qué verificar Lógico. él que el Sí, contrato yo lo cumple. encuentro extraordinario y ustedes lo proponían que fuera obligatorio. Entiendo que y resulta, eran 7 y resulta que se opuso la gente, incluso de ustedes, de la Alianza, y dijeron, no, hagámoslo voluntario. Y hoy día es voluntario. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahí fue una discusión en cierta forma de filosofía legislativa. Uno no puede hacer obligatorio que se cumpla la ley porque la ley por sí es obligatoria. Entonces, si uno le dice es obligatorio cumplir la ley, es una redundancia, porque la ley no es voluntaria. La ley manda, prohíbe o permite a todos. Y por eso, por esa discusión, quedó voluntario. Para poder hacer una distinción entre aquellas empresas que están dispuestas a que el CERNAC certifique que todos sus contratos están de acuerdo a la ley y, por tanto, que no tienen cláusulas abusivas, y aquellas empresas que quieren que cada consumidor tenga que hacer esa verificación. Y estamos impulsando muy fuertemente el sello CERNAC. Desgraciadamente, muchas empresas no se han querido incorporar, sectores enteros no se han querido incorporar, pero no es que no haya ninguna. Igual como, por ejemplo, estamos promoviendo otro sello que es un sello ProPyme. Las empresas que se comprometen a pagarle a sus proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas, en 30 días. Y el Estado está predicando con el ejemplo, porque el Estado se ha propuesto que el Estado y las empresas estatales prediquen con el ejemplo y paguen a sus proveedores dentro de un plazo de 30 días, que se extiende un poco en el caso de la salud por condiciones muy especiales. Presidente, vamos a hacer una pausa. Tenemos que tocar el tema de educación que dejamos enganchado en el primer bloque, porque la gente de las redes sociales ya está cobrando su opinión sobre lo que sucedió después del 21 de mayo con los estudiantes que están movilizados, y además su opinión sobre la última intervención pública del ministro Mañalich, donde dijo que estaba muy protegido. Me gustaría saber quién lo protege, si es usted o se refiere a otras personas. Pausa y volvemos. Accenture. High performance delivered.